semana en Gelatina recibimos a una inmensa cantidad de candidatos y vamos a finalizar este ciclo conversando con Itaí Hackman, candidato de la Ciudad de Buenos Aires. Correcto, ¿cómo ¿Cómo andamos? andás? Muy bien, ¿vos? ¿Qué sé yo, che? La verdad que no tengo ni idea. De a ratos bien, de a ratos con dudas, de a ratos con optimismo. Contame cómo fue esta campaña de Fuerza Patria en comparación a otras que has hecho. ¿Fue atípica? ¿Con qué te encontraste en la calle? Estamos en una situación atípica, ¿no? La Argentina no está en un momento normal. Cuando Sí. estamos en un momento normal en la Argentina, pero... a ver, yo estoy conforme con la campaña, la recepción de la gente. Obviamente la gente te transmite un poco de angustia porque estamos en una situación de mierda, la gente está pasando para el culo, o se quedó sin laburo, o no llega a fin de mes, no puede pagar el alquiler, lo que sea. Pero también vi una convicción de que la elección es importante, ¿no? Que es a lo que más miedo yo le tenía, ¿no? A lo que más miedo le tenía es que el clima sea La apatía. la apatía, ¿no? La apatía de todo el año que se cortó un poco el 7 de septiembre. El 7 de septiembre fue muy importante, ¿no? Porque además, hasta el 7 de septiembre, Pedro, el discurso dominante era: Milei está yendo por todo, garra, jama, universidades, jubilados, discapacitados, y no tiene costo político. La ¿no? libertad raza. Sí, está. Y parecía que la sociedad acompañaba, incluso te decían las encuestas, pero mirá que tiene el 52,4% de aprobación, a pesar de que 7 de septiembre fue la refutación de eso, ¿no? La sociedad votó y fue una paliza. Entonces, creo que eso cambió el clima, influyó en la situación política. El Congreso de ese momento para acá empezó a sancionar un montón de leyes. ¿Qué pasó? ¿Cambiaron los diputados? No, somos los mismos. Antes no podíamos y de repente pudimos. Y creo que el 26 de octubre se juega un poco eso también, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser el clima y la situación política los próximos 2 años? Y creo que si la gente se convence que con su voto puede influir, o sea, que su voto es determinante, bueno, el domingo, no te digo que vamos a festejar, pero sí que podemos sentir ese alivio que creo que sentimos todos el 7 de septiembre. Decir, che, no está todo perdido. Podemos con nuestro voto influir en la situación, ¿no? Nosotros, viste que estamos diciendo esto de marcarle un límite o frenar a Milei, que es un poco un eslogan de campaña, pero es en serio. Es decir, che, si ganamos las elecciones, realmente la capacidad de destrucción de este tipo se ve acotada, digamos, ¿no? Porque el mensaje de las urnas tiene un peso en el escenario. Uno podría decir que históricamente la capital federal es un distrito esquivo al peronismo. Sin embargo, también mirando las elecciones del 23, no es una ciudad que se haya volcado masivamente a votar a Milei, ¿no? No. En aquel año. Es cierto que este año Adorni ganó con una diferencia pequeña. Sí, 30 puntos sacó. 30 puntos y que el PRO un poco se desarmó. ¿Qué esperás del oficialismo en la capital federal? Y sí, y recordemos que Adorni hizo esa elección en un momento bueno del gobierno nacional, ¿no? Milei venía de hacer el acuerdo con el FMI, sacar el cepo. Sí. Es decir, ¿no? No estamos en el mismo momento. Yo creo que va a ser una elección más peleada de lo que se cree. No voy a vender espejito de color, no te voy a decir, no, vamos a ganar en la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que es difícil, pero va a ser más peleada de lo que se cree. Y creo que depende mucho de cuánto se fragmenta el voto. Si me apurás una caracterización, te diría que la ciudad debe estar mitad y mitad entre los que bancan a Milei y los que no bancan a Milei. Bueno, eso significa que la elección la gana el que fragmenta menos el voto. Los que bancan a Milei saben muy bien qué votar. Sí. Tienen también algunos que le pueden fragmentar el voto. ¿Quién, che? Y López Murphy. ¿López ¿no? Murphy puede fragmentar un poco? Y calculo que puede haber un votante macrista que está un poco enojado. Bueno, y ellos están haciendo campaña para que eso no pase. Bueno, nosotros lo mismo. O sea, si nosotros fragmentamos el voto y le hacemos más fácil el trabajo a ellos. Insisto, esto no es una elección legislativa más. Acá no estamos discutiendo solamente la composición de la Cámara de Diputados, que si querés la discutimos en el Congreso, sino es, che, ¿qué mensaje va a dar el pueblo argentino a través de las urnas? ¿Va a dar un mensaje de legitimación de este proceso de destrucción, de entrega a la soberanía, de humillación nacional? ¿O va a decir, loco, no, nosotros vamos a rechazar contundentemente esto? Y eso lo define quién gana la elección. Por un voto, no importa por cuánto, pero el que gana expresa cuál es la voluntad popular. Entonces, no fragmentar el voto tiene que ver con generar una derrota política y electoral del gobierno. Obviamente, en todo el país, en la Ciudad de Buenos Aires, creo que podemos hacer un aporte para eso también. Vuelvo a la elección de mayo porque hay algunos indicios que nos pueden hacer pensar algún pronóstico para esta. El peronismo hizo una buena elección en mayo. Sacó Correcto. 28 puntos. Así es. Uno dice, bueno, hay algo alrededor del 28, 27, 26, 29 que uno podría pensar que se puede sacar en la elección del domingo. Sin embargo, la izquierda tiene una candidata más fuerte de la que tenía en mayo, porque Miriam Bregman es claramente una candidata más fuerte que Vanina Biasi, y el radicalismo también, ¿no? Con Martín Lustó en lugar de Lula Levy. ¿Cómo se disputa ese electorado?
Bueno, el argumento que daba recién apunta a eso, ¿no? Si nosotros fragmentamos el voto, la Libertad Avanza va a ganar más fácil, ¿no? Y esta es una elección donde nosotros necesitamos ganar. Necesitamos ganar para que realmente ponerle un freno a este tipo que está llevando puesto el país, no solamente haciendo un ajuste. Ahora, yo te diría, porque viste que hay un electorado muy sofisticado que está especulando con el DONT, y bueno, si voto a este, ¿qué pasa? El voto Mati Mousset. El voto... Ahí está, el voto Mati Mousset. El famoso vamos a voto hablarle a Mati Mati Mousset. Mousset. Mati. Se eligen 13 diputados en la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente Miriam, Lustó y López Murphy van a entrar. Ah, ¿sí? Sí, seguro, digamos. La verdad que el piso está bastante bajo, digamos. Con 6, 7 puntos ya se mete un diputado. Quedan 10. Esos 10 pueden ser 7 para la Libertad Avanza y 3 para el peronismo, 6 para la Libertad Avanza, 4 para el peronismo, 5 y 5. Eso es lo que está en juego en términos matemáticos. Entonces, lo que nosotros estamos disputando esa composición con la Libertad Avanza mano a mano. Entonces, votar a Fuerza Patria, si vos querés realmente reforzar a la oposición en el Congreso, yo creo que el voto más inteligente es votar a Fuerza Patria. Además, creo que en mi categoría en particular, en la que compito yo, que es la Cámara de Diputados, tenemos un candidato a la Libertad Avanza. ¿Quién era? No me Fargosi. acuerdo. Ah, Fargosi. Fargosi. Me había olvidado. Sí. Entonces, a lo mejor, ¿viste? Podemos dar una pelea ahí. No descarto. Decir, imagínate si te peleamos, no te digo ganar, palmo a palmo o estamos cerca. Eso tiene un efecto político demoledor para el gobierno. O sea, yo invito a la gente a pensar el domingo, ¿qué va a estar pensando Milei? ¿Qué va a estar mirando Macri? ¿Qué va a estar mirando Scott Bessent y Donald Trump? ¿Qué van a estar mirando? Milei, Homo Argentum. Macri, supongo que La Nación Más, y Scott Bessent no tengo ni idea, no lo conozco. Van a estar mirando si el peronismo ganó las elecciones. Es lo único que les importa. Es más, lo dicen abiertamente, porque ahora estamos yendo a esta elección casi bajo una extorsión que le anunció Donald Trump. Donald Trump le dijo a los argentinos, o lo votan a Milei o le suelto la mano. Y esa extorsión, ojo que funciona, ¿eh? Che, ¿esa extorsión fue a nosotros o fue a Milei? ¿O fue a todos? Fue al pueblo argentino. Y además él está convencido, porque fíjate que cuando la dijo, después de esto le va a ir mejor al gobierno, porque él sabe que juega con el miedo. El miedo es un instrumento poderoso, no hay que subestimarlo. Una compañera me contaba una anécdota de ayer, se subió a un taxi y el taxista puteando, lo había votado a Milei, puteando que los jubilados, que los discapacitados, enojadísimo, y le pregunta, ¿a quién vas a votar? Y dice, bueno, la verdad que ahora tengo dudas, porque viste que todo esto que dijo Trump, tengo miedo que se vaya toda la mierda. Fue el argumento. O sea, hay una operación de miedo, de generar miedo en la sociedad, para que vote a la Libertad Avanza solamente para una cuestión de que no se vaya todo al carajo. Entonces nosotros no podemos sobrar esta elección. No podemos pensar que esto es un partido liquidado, que el gobierno está en su peor momento, entonces va a perder. No, esto va a ser una elección muy pareja y tiene apoyos muy poderosos. De adentro, de afuera, del poder económico. Entonces, no es para ir a la elección a sobrar, a cancherear o a ponerse creativos. Necesitamos fortalecer el espacio que le puede ganar a Milei. Te pueden gustar más o menos las listas, puede estar más enojado, todo es entendible, pero lo que nos jugamos ahora es mucho más grande que eso. Y también valorar lo que se hizo hasta acá, porque estos 2 años, imagínate el escenario este domingo si el peronismo se hubiera roto en 5 pedazos en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, si te hubiéramos fragmentado en 4 listas. Hay que valorar también en este escenario político que se haya logrado sostener la unidad. Obviamente esa unidad no alcanza para construir lo que se viene, no alcanza para pensar cuál es el proyecto alternativo para el próximo ciclo nacional popular que tenemos que construir después de Milei. Pero esta es una elección defensiva. Acá nos jugamos que esta gente no pueda avanzar más. Que no tengan más, digamos, acotar la capacidad de daño del gobierno. Y eso es Fuerza Patria. Che, Itay, uno va oscilando, ¿no? Pendularmente entre un optimismo infundado y un pesimismo, qué sé yo, basado en el pasado reciente. Si no sucede ninguna de las dos cosas, que creo que es lo más probable, ¿no? Ni paliza para un lado ni paliza para el otro. Un 0-0, un 1-0, ganar por 2 puntos, perder por 1. ¿Qué imaginás que va a pasar el 27? Yo creo que lo que va a pasar el 27, en términos de la política del gobierno, de la economía, es bastante indistinto. No depende del resultado electoral. O sea, el gobierno quiere construir de que si el kirchnerismo gana las elecciones, entonces... Se viene todo abajo. La verdad que no. La verdad es que el cambio inevitable en el régimen cambiario de la Argentina, del esquema macroeconómico, es el resultado de la inconsistencia de ese plan, no del resultado electoral. Por eso los mercados descuentan que eso va a cambiar. ¿Gane el peronismo o gana la Libertad Avanza? Entonces, ¿por qué decís que los mercados descuentan eso? Porque no le creen al gobierno que le dice que va a mantener las bandas cambiarias, que no le cree al gobierno y a Scott Bessent que dice que el peso argentino está subvaluado.
Por eso se cubren, compran dólares para cubrirse porque saben que después se viene una devaluación o un cambio de régimen cambiario, ¿no? Entonces, eso va a pasar. Lo que define que nosotros ganemos o perdamos las elecciones es qué capacidad de resistencia vamos a tener a esa política. O sea, en la Argentina se viene otra ronda de ajuste. No es como dice Milei que lo peor ya pasó y ahora en el 2026 viene el periodo donde la economía va a crecer y se van a generar puestos de laburo y va a estar todo bien. No, lamentablemente no es. Estamos en un modelo de ajuste perpetuo, ¿no? Donde tenemos una economía que se está achicando, que está en recesión. Yo recorrí esta campaña una enorme cantidad de empresas en la Ciudad de Buenos Aires, que por otra parte siempre está bueno recalcar, la Ciudad de Buenos Aires no termina en Caballito. O sea, hay una ciudad de Buenos Aires que es productiva, donde hay industrias, donde hay fábricas, donde hay pyme que... De hecho, la Ciudad de Buenos Aires tiene la densidad de pymes más altas del país, o sea, por habitante. Y todos me dicen lo mismo, nosotros no aguantamos 2 años más así. O sea, entre la caída del consumo y la apertura de comercial, la apertura de importaciones, nos estamos fundiendo. Ya se perdieron más de 15.000 empresas que se destruyeron en estos años y medio. Entonces, bueno, ¿cómo reducimos la capacidad de daño del gobierno? Ese es el punto. Eso es lo que nos jugamos nosotros. Resumiéndolo, el primer año el Congreso le votó todo a Milei, el segundo año no le votó nada. No fue exactamente así, pero Sí. más o menos. Sería 1 año y medio. Pero Un sí. año y medio, exactamente. Sí. ¿Qué Congreso imaginás a partir del 10 de diciembre? ¿Qué comportamiento imaginás? Porque el mismo diputado que votó todo, al principio no votó nada en los últimos 6 meses. Hubo otros que votaron siempre a favor y hubo otros que votaron siempre en contra, por supuesto. Es que... ¿O de qué depende Depende eso? de qué se expresen las urnas. Viste que ellos están con el discurso de que tenemos que llegar al tercio, Sí. ¿no? Él dice que 33 puntos a nivel nacional festeja. Pero ese tercio depende del clima político. Sí, estos mismos 2 años, vos lo dijiste, hubo momentos donde el gobierno tuvo el tercio y pudo bloquear las insistencias a los vetos. Y hubo otro momento con los mismos diputados que el gobierno no tuvo el tercio. Con lo cual, eso de tener el tercio es una fantasía. Pueden sacar 86, 87, 88 diputados y van a tener el tercio, depende del contexto político. Si el peronismo gana las elecciones, no lo van a tener el tercio. Pero no lo van a ganar aunque la Libertad Avanza más pro lo sume. Yo te puedo contar cómo se fueron saliendo del bloque los diputados de la Libertad Avanza en estos años y medio, que habían entrado con las listas de Milei y que hoy votan con nosotros. ¿Por qué? Porque depende del clima social, depende del clima político, depende de la confianza, la gobernabilidad que tenga Milei para llevar adelante su política. Entonces, si el peronismo gana las elecciones, no va a estar blindado en el Congreso. Independientemente de cuántos diputados meta el PRO y la Libertad Avanza. Pero necesitamos ganar para que se construya una mayoría parlamentaria que nos permita ir por la derogación del DNU 70 en la Cámara de Diputados, ir para no reconocer estos acuerdos espurios que están haciendo con Estados Unidos si no pasan por el Congreso, ir para rechazar esta supuesta reforma laboral precarizadora que quieren hacer, que todavía no sabemos los detalles, es decir, para tratar de frenar el ajuste. O sea, para eso necesitamos ganar las elecciones. Y la mayoría se va a construir como se construyó en estos 2 meses. No te lo pregunto por fuerza política, te lo pregunto como análisis. ¿Quién gana el domingo? Es decir, no la Libertad Avanza o el peronismo. Que saca más votos. Gana el que saca más votos a nivel nacional, gana el que gana más provincias, gana el que gana más bancas, gana el que sale con la mejor cara el domingo a la noche a reconocer los resultados. Mira, no sé bien cómo contabilizarlo. El gobierno se había propuesto como objetivo pintar la Argentina violeta, ¿no? Bueno, se puso una vara. Veo difícil que lo logre. Después va a haber gente que mire más las elecciones en las provincias más grandes, provincia, capital, Santa Fe, Córdoba. Otros harán una cuenta más nacional. Yo creo que la cuenta nacional no está mal hacerla, pero bueno, tenés que contabilizar que no necesariamente todos van con la marca Fuerza Patria, ¿no? Hay provincias donde el peronismo compite con distintas marcas o donde hay más de una lista que en términos generales pertenece al mismo espacio político. En Entre Ríos, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, si sumás eso está bien, pero yo creo que lo más importante va a ser cómo se interpreta el mensaje de las urnas, más allá de las bancas. Porque cuando la sociedad vota, habla, no solamente elige representantes. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? El 7 de septiembre. ¿Vos te acordás cuántos diputados entraron por cada sección electoral? No, por supuesto que no. Ahora, sí te acordás que ganó el peronismo por 13 puntos. En definitiva, lo que importó fue eso. Después la composición de las cámaras, ni te las acordás. Esto va a ser medio parecido. O sea, ¿cuál va a ser el mensaje de las urnas? ¿Va a ser un mensaje de legitimación de lo que el gobierno está haciendo o de rechazo? Después, ¿qué instrumento elige la gente para el rechazo? Bueno, pero ese va a ser el principal balance. Nosotros tenemos que construir que el mensaje de las urnas sea un mensaje de rechazo. Y eso es la derrota
del gobierno independientemente de las bancas. Obviamente eso en cada provincia tendrá su forma. Obviamente en la Ciudad de Buenos Aires la forma para hacer eso más eficiente es votar a Fuerza Patria. ¿Por qué no debatiste con Fargosi, che? Él no quiso debatir. ¿Por qué no quiso? No tengo idea, supongo que habrá sido una estrategia electoral. Es un personaje... A ver, el casting de candidato de La Libertad Avanza, ¿no? Entre el narco que tuvieron que bajar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya no haberse bajado lo ubica entre los mejorcitos. Sí. Si no se bajó es de los mejores. ¿Vos lo escuchaste hablar? ¿Lo Lo escuchaste en escuché, entrevistas? en una entrevista que dio en Infobae cuando ¿Dónde está Diego la cámara? Iglesias... ahí, esa. ¿Dónde está la Metí de cámara? pata. Cuando Diego Iglesias le Yo cometí pregunta un error. por el tuit falso. Por el tuit exacto. falso. Pues, sí, por la tapa falsa Sí. de Clarín. Esa fue la única Que se intervención comprometió a bajarlo y después que le no lo... conocí en esta campaña y creo que fue a carajo, pero no lo vi. tuve el gusto. No, ahora es un personaje nefasto, Fargosi, ¿eh? No es un nuevo de la política, es un tipo que estuvo en la gestión de Aerolíneas Argentinas privatizada, cuando tenía el grupo Marzans. Su padre, de hecho, era uno de los, creo que era el presidente de la compañía. Estuvo muy metido en el tongo del juicio contra el Estado argentino que el grupo Marzans le vendió a Bulford Capital, un fondo de inversión de esos fondos buitres que le hacen juicio a los estados. Lo echaron del colegio de abogados por aceptar en el Consejo de la Magistratura un concurso trucho, un examen trucho de un juez. Pertenece a la misma asociación de Villarruel, ¿no? Esta que defiende genocidas. Era un macrista acérrimo, ahora es un mileísta acérrimo. Qué sé yo, la verdad, supongo que no... es un personaje... Y bueno, lo han escondido en la campaña. Lo han escondido. O sea... Deliberadamente. Deliberadamente, sí. Che, hoy cuando uno abre los... Me hubiera encantado debatir, digo, pero bueno. Bueno, ¿por ahí todavía queda tiempo o no? Ya está. Dale. Ya está. Sí, está, hoy a la noche. Hoy cuando uno abre los principales portales, cuando uno ve o lee a los editorialistas más importantes de la Argentina, todos señalan el lunes cambia todo. Pase lo que pase, el lunes cambia todo. Te quiero preguntar, aprovechando que sos economista, ¿qué pensás que puede cambiar del modelo económico? No, del modelo es muy difícil porque no me imagino a Milei haciendo un giro conceptual en su visión de país. Lo que creo que va a cambiar y que todos descuentan es el régimen cambiario, ¿no? El gobierno cambió varias veces el régimen cambiario. Vos te acordás que hasta abril tenía que se llamaba el crawling peg, ¿no? Que Sí. el dólar todos los meses iba. Después pasó a este esquema de bandas a partir del acuerdo con el FMI. Y ahora vendrá un nuevo esquema, no sabemos cuál es. Me parece que eso es lo que descuentan todos. Caputo dice que no. Bueno, Eso confirma que sí. sí. A ver, un ministro de Economía, si vos yo siempre le digo a los periodistas que preguntarle a un ministro de Economía si va a devaluar es una pregunta Sí, obvio. medio mala leche, porque en el sentido de que el tipo, no importa cuál sea la verdad, No puede responder otra cosa que no. que no, sea la verdad no o sea la verdad sí. Entonces, medio el pedo hacerla casi te diría. Pero me parece que los propios mercados descuentan que eso va a ser así. Ahora, la Argentina tiene un problema macroeconómico muy serio. Acá nos vendieron una dicotomía medio ridícula, que es que la derecha supuestamente sabe cómo ordenar la macro, pero que es muy insensible socialmente. Y los gobiernos nacionales populares Atienden la micro atiendan la y justicia rompen social la y macro. rompen la macro. Acá no ordenaron la macro, hicieron mierda la micro. O sea, ¿qué estabilidad macro? O sea, pero hasta hace no mucho tiempo atrás, incluso hasta propios decían, che, no, pero mirá, la macro está ordenada. Flaco, si vos tenés una macroeconomía que cada 5 meses necesita que alguien ponga 20.000 palos, se llame blanqueo, se llame Fondo Monetario Internacional, se llame Secretario del Tesoro de Estados Unidos, evidentemente la macro muy ordenada no la tenés, ¿no? Y lo que estamos es presenciando un típico ciclo de endeudamiento externo para financiar un dólar barato, para hacer bicicleta financiera, que tarde o temprano explota. Y el problema es que esos ciclos de valorización financiera cada vez duran menos. Porque en los 90 duró mucho tiempo. En los 90 duró mucho tiempo porque era en un contexto global muy particular. Primero porque la Argentina tuvo capacidad de privatizar empresas y obtener un montón de dólares a cambio, porque la hegemonía global de Estados Unidos se había impuesto y entonces tenía mucha guita para ofrecer en deuda externa, pero hoy no estamos en ese mundo. Entonces estos ciclos duran menos. Macri, de hecho, le duró 2 años y medio, ¿no? Entre el 2016 y abril del 2018. Esta gente ni siquiera llegó a las elecciones de medio término. Entonces, el esquema tiene fecha de vencimiento, se agota rápidamente y el problema es que al pueblo le quedan las deudas, ¿no? Le queda, digamos, los que hacen negocios se la llevan, hacen una transferencia brutal de ingreso de las grandes mayorías a unos pocos y nos dejan las deudas. Bueno, nosotros tenemos, el próximo gobierno va a tener que levantar una mochila muy pesada, muy, muy pesada. Y Tai, antes de pasar al ping-pong, te quiero preguntar cómo terminas tu campaña, cómo te esperan estos últimos días.
Bien, yo estoy satisfecho. ¿No? Así, estoy satisfecho con lo que hicimos. ¿Dónde cierra Hicimos la una campaña? ¿Cierra la hacemos campaña? un acto en Franja de Oro, que es un club ahí en Pompeya, en el sur de la ciudad. Hicimos una campaña muy militante. Aprovecho para hacer un reconocimiento a toda la militancia que estuvo día y noche ahí en las esquinas. Esto es muy importante, ¿no? Nosotros somos una fuerza de militancia colectiva. Hicimos una campaña que intentamos... Viste que nosotros hicimos unos spots en las redes sociales que tuvieron bastante impacto. Los comentamos acá, Te lo han gustado. Y sabes que mucha gente me preguntó, incluso de la política, me decía, che, ¿qué consultor contrataste para que te haga esos spots? Y yo le explicaba, no, flaco, ¿qué consultor? O sea, bueno, vos justo los conocés, a Maga, Adri, a Santi. Nos capos. Son militantes que viven para esto y que le pusieron su creatividad, obviamente con gente que sabe filmar, que sabe editar, que también muchos son militantes. Y eso también lo quiero reivindicar, porque la política no es esta profesionalización mal entendida de la política, ¿no? De delegar en consultoras o delegar en, no sé, campañas publicitarias en grandes productoras. Hay que volver a confiar un poco más en la militancia, en lo que hicimos siempre, ¿no? En la creatividad popular, en el esfuerzo militante. Y yo siento que hicimos una campaña de ese tipo. Y eso, por lo menos a mí me deja satisfecho. Hicimos una campaña militante, fuimos a hablar con la gente, recorrimos los barrios, recorrimos las fábricas, recorrimos los clubes, recorrimos las escuelas, los hospitales. Bueno, veremos qué pasa el domingo, pero recogimos lo que le está pasando a la gente. Y los que nos toca ser candidatos y poner la jeta, somos un instrumento. La gente nos tiene que usar para manifestar su dolor, su bronca, su angustia y su esperanza, ¿no? No somos nosotros los que ganamos las elecciones. Somos, en todo caso, militantes que nos toca ocupar un lugar, mañana nos tocará ocupar otro, y ojalá la gente vea eso en nosotros y sienta que votar a Fuerza Patria también es reafirmar esa apuesta por la construcción colectiva, la militancia, que es el mejor antídoto que podemos tener frente a este neoliberalismo individualizante, deshumanizante que nos gobierna, ¿no? Y ahí vamos con el ping-pong. Vamos con el ping-pong. Ah, no mostré la boleta, che. Bueno, ahí va. Perdón, Me matan si no mostré la boleta. Porque vos sabés la cantidad de gente que todavía me pregunta en la calle cómo se vota, que no sabe. Esta es la boleta de la ciudad. Bien. Va a ser más chiquita todavía que esta. Así que tengo que decir, porque si no me retan, Pedro, Bárbaro. que hay que hacer las dos. Las dos Arriba tildes. y abajo. Arriba y abajo, ¿sí? Busca la bandera argentina, Fuerza Patria. No te olvides que hay que votar 2 veces, senadores y diputados. Excelente. Y no se puede votar a los gritos, por la duda, claro, porque nunca se sabe. Che, vamos con el ping-pong. Esto es una porquería, digamos. Estamos subordinados al algoritmo, pero bueno, te pido mil disculpas. Lo hicimos con todos los candidatos. Está bien, no hay problema. El primer artículo de tu ley bases. Derogar la ley base. Perfecto. No, te diría, además de derogar la base de mi ley, el desconocimiento de estos acuerdos espurios que está haciendo con Estados Unidos. ¿Reforma laboral, sí o no? La que quiera hacer mi ley seguro que no, pero sí creo que tenemos que pensar cómo formalizamos y dotamos de derechos a ese 50% de la clase trabajadora que hoy está fuera de la formalidad. ¿Impuesto a las grandes fortunas, permanente o excepcional? Obviamente permanente, pero creo que hay que diseñar en realidad un buen impuesto a la riqueza, incluso mejor de lo que había antes que ahora sacó mi ley. ¿Hay algo de lo que pasa en redes sociales que debería ser regulado? Upa. Yo con opiniones así o libres tiendo a pensar que no, aunque me gustaría... Lo que más me molesta de las redes sociales es el anonimato. Bien. O sea, decí lo que se te canta, pero poné la jeta, ¿no? Nombre, apellido y carita. Me parece que eso ayudaría bastante. Y después hay otras cosas, ¿no? Ludopatías, apuestas online, que no es a dónde va tu pregunta. Sí, claro. Pero ahí sí me parece que hay que regular. ¿Qué político te cae bien aunque piense muy distinto a vos? Varios. Qué sé yo, alguien que piense bien distinto a mí, que me llevo muy bien y me cae bien. Nicolás Mazot, por ejemplo. Bien. Lidia Lemoine, me cae bárbaro. Bárbaro, Bárbaro, excelente. me cae, sí. Si tuvieras que cantar una canción en el Movistar Arena, ¿cuál sería? Mirá, yo venía pensando en decir una de La Renga para robarle a Milei, pero después del último jingle que acabo de escuchar, Sí. lo que más feliz me haría... Yo pensaba en decir Hablando de la Libertad, que es un himno de La Renga, pero una estatua italiana. Una estatua italiana. Eso me haría, en lo personal, muy feliz. Tenés que cantar bien para Es cantar difícil, esa. es difícil. Tenés No que cantar te bien. Vos sos músico igual, ¿o no? ¿Cantás? Toco el piano, sí. Y si tenés que cantar, cantás. Me la puedo bancar. Bien, pero también- perfecto. ¿El próximo gobierno debería pagar, refinanciar o desconocer la deuda?
A ver, la deuda es un paquete muy grande, ¿no? La deuda que importa, que es una mochila pesada para Argentina, es la deuda con el Fondo Monetario Internacional Esa. y eventualmente la que están negociando con Estados Unidos. Hay que separar sus componentes legítimos de los ilegítimos, pero así como está, es imposible pagar. Para el equilibrio fiscal, ¿más recaudación o menos gasto? Más recaudación y más inversión. No, necesitamos las dos cosas. Sí. ¿Yuan o dólar? No, necesitamos recuperar una moneda. Y en todo caso sí, me animaría además a decir, obviamente, peso argentino. Me parece que sería interesante explorar la posibilidad de una moneda o algo parecido a una moneda regional, ¿no? A nivel latinoamericano o por lo menos América del Sur. ¿La inteligencia artificial, oportunidad o amenaza? Creo que toda revolución tecnológica tiene elementos de amenazas, pero yo prefiero ver la parte de la oportunidad. ¿Elecciones cada 2 años, sí o no? Bueno, ese es un debate muy loco. Es muy choto el ping-pong, la verdad. Sí. Porque es muy binaria la posibilidad que te ofrece. En este contexto, vos imaginate si en este contexto no fuéramos a votar el domingo y Milei tuviera 2 años más. Hablemos el lunes. Ni en pedo. No. Ni en pedo. O sea, cuando tengamos una democracia sueca, escandinava, Lo charlamos. lo charlamos. Pero ahora dame elecciones cada 2 años, porque si no, tengo que aguantarme 4 años este loco, ni en pedo. Una ley que te haya costado decidir si votar a favor o en contra. Varias. La última fue el tema del impuesto a la ganancia de cuarta categoría, porque es un tema complejo, es un reclamo histórico de los sindicatos, pero a su vez es un impuesto progresivo. Me acuerdo en ese momento, todavía estoy hablando de gobierno frente de todos, negociamos a cambio de votar esa ley un bono para los informales, pero esa me costó mucho y creo que es un debate que en el campo nacional popular lo tenemos que dar a fondo. Itay, muchas gracias por pasar por Gelatina, mucha suerte en los últimos días de campaña que quedan y sobre todo mucha suerte el domingo. Gracias a vos, Pedro. Ha pasado Itay Hackman, primer candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires.